Buenas noches, hoy les traigo 5 relatos de terror en las carreteras de México y Estados Unidos. Pónganse cómodos. Mi nombre es Julián, soy mecánico y de vez en cuando hago viajes largos en mi camioneta para transportar piezas que necesito para mi taller en San Luis Potosí. Hace unos años, me tocó hacer un viaje urgente a Real de 14. Era una noche fría de diciembre, y la carretera que serpentea por la sierra estaba envuelta en una niebla espesa. A pesar de la hora y el cansancio, decidí continuar, confiado en que llegaría antes del amanecer. Todo iba bien hasta que tomé un desvío en un tramo poco transitado, cerca de un pequeño pueblo llamado Cedral. La carretera era angosta y estaba flanqueada por cerros oscuros que parecían observarme. De repente, vi algo en el camino, una figura encorvada, vestida con un rebozo negro, caminando lentamente bajo la luz mortecina de la luna. Reduje la velocidad, pensando que podría necesitar ayuda. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que era una anciana. Su rostro estaba cubierto en sombras, pero sus manos, delgadas y nudosas, sostenían un bastón que parecía más un hueso que un pedazo de madera. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿Está bien, señora? ¿Necesita que la lleve a algún lugar? Ella levantó lentamente la cabeza y me miró con unos ojos oscuros y hundidos que parecían brillar con fuego. Me dio una sonrisa desdentada y respondió con una voz áspera: «Qué amable eres, muchacho. Sí, llévame un tramo más adelante». Algo en su mirada me incomodó, pero no podía dejarla ahí sola. Abrí la puerta del copiloto y la ayudé a subir. Tan pronto como entró, un olor nauseabundo llenó la cabina, como carne podrida mezclada con hierbas quemadas. Traté de no respirar profundamente mientras retomaba el camino. ¿A dónde la llevo, señora?, pregunté, intentando sonar tranquilo. «Más adelante, hijo, más adelante. Yo te diré», me susurró. A medida que avanzábamos, noté que el aire dentro de la camioneta se enfriaba más y más, a pesar de que llevaba la calefacción encendida. Ella se quedó en silencio, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera estudiándome. Cuando giré un poco la cabeza para verla, noté algo aterrador: sus pies no tocaban el suelo, y el rebozo que llevaba parecía moverse como si tuviera vida propia. Llegamos a un punto donde la niebla era tan densa que apenas podía ver el camino. Fue entonces cuando ella habló otra vez. «Aquí es, muchacho. Detente». Me detuve al costado del camino, pero no había nada alrededor, solo cerros y oscuridad. La anciana bajó lentamente, apoyándose en su bastón, y se detuvo frente a mi ventana. «Gracias por el favor», dijo con una sonrisa macabra. «Pero el camino sigue para ti, no para mí». Antes de que pudiera responder, levantó una mano delgada y me tocó el brazo. En ese instante, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Mi vista se nubló y la cabeza me empezó a girar. Cuando recobré un poco la claridad, ella ya no estaba. Me bajé de la camioneta, desesperado, pero no había rastro de ella. Lo que sí encontré fue un pequeño bulto envuelto en un paño negro, colocado justo frente a la llanta delantera. Lo abrí con manos temblorosas y descubrí algo que me dejó congelado. Era un corazón humano, fresco, todavía latiendo débilmente. Entré de nuevo a la camioneta y arranqué con todas mis fuerzas, acelerando sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, los espejos reflejaban sombras que se movían entre los árboles. El dolor en el pecho no desaparecía, y por un momento pensé que moriría antes de salir de esa maldita carretera. Finalmente, llegué a un tramo más iluminado cerca de Real de 14 y me detuve en una gasolinera. El empleado me miró con los ojos abiertos de par en par y me preguntó si estaba bien. Fue entonces cuando noté que mi camisa estaba manchada de sangre, justo donde había sentido el dolor en el pecho.
Nunca volví a tomar esa carretera, y durante meses tuve pesadillas en las que veía a la anciana quitándome el corazón con sus manos huesudas. Dicen los locales que en esa región habita una bruja conocida como la Destripadora de Cedral, una mujer que busca a los incautos para robarles los órganos y usarlos en sus rituales. No sé si fue suerte o algo más lo que me permitió escapar, pero desde aquella noche siento que me falta algo, como si parte de mi alma se hubiera quedado en esas montañas, bajo el frío rebozo de la bruja. Me llamo Carlos. Soy de Laredo, Texas, y trabajo como repartidor, llevando mercancía por los pequeños pueblos que bordean la frontera con México. Mi trabajo me obliga a viajar mucho, especialmente de noche, cuando las carreteras están desiertas y el tiempo parece detenerse. Nunca fui una persona supersticiosa, pero lo que me ocurrió una noche en la carretera 281, cerca de Falfurrias, cambió mi vida para siempre. Había salido tarde de Laredo, después de cargar mi camioneta con paquetes para entregar en McAllen. La carretera estaba oscura y solitaria, con tramos interminables de desierto y matorrales. Pasadas las 2 de la madrugada, mientras conducía, mis luces iluminaron algo inusual, un autobús detenido al costado de la carretera. Era un autobús viejo, de los escolares amarillos, pero estaba cubierto de óxido, como si hubiera estado abandonado por años. Pensé que tal vez se trataba de un grupo de migrantes varados o alguien que necesitaba ayuda, así que reduje la velocidad y me acerqué. El autobús estaba completamente oscuro, sin luces encendidas, pero al acercarme más, noté que las ventanas estaban empañadas desde adentro, como si hubiera gente respirando en su interior. Me estacioné detrás y bajé de mi camioneta. El aire era frío, más frío de lo que debería ser para esa época del año, y un silencio extraño lo envolvía todo. Me acerqué a la puerta del autobús y llamé. «Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda?» Por un momento, no hubo respuesta. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a mi camioneta, la puerta del autobús se abrió con un chirrido lento y escalofriante. Desde adentro, una voz masculina me dijo: «Súbete, muchacho. Hay espacio para uno más». La voz tenía un tono extraño, como si no perteneciera del todo a este mundo, pero mi curiosidad fue más fuerte. Subí al autobús, y lo que vi me dejó paralizado. El interior estaba lleno de pasajeros, pero no eran personas normales. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos y sin brillo, como si estuvieran muertos. Algunos tenían heridas visibles, cortes profundos, quemaduras, incluso huesos rotos que asomaban por la carne. Todos estaban en completo silencio, con la mirada perdida, como si no notaran mi presencia. El conductor, un hombre delgado con un uniforme desgastado y una gorra que le cubría el rostro, me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos eran 2 huecos oscuros, pero sonreía, una sonrisa torcida y antinatural. «Siéntate», susurró, señalando un asiento vacío cerca del medio. Aunque mi instinto me decía que debía salir corriendo, algo me obligó a obedecer. Me senté en el asiento indicado, y el autobús arrancó con un ruido metálico que resonó como un lamento. Mientras avanzábamos por la carretera, me di cuenta de que no estábamos siguiendo la ruta normal. La oscuridad alrededor del autobús parecía volverse más densa, y el paisaje cambió. Ya no había desierto ni matorrales, sino un bosque extraño, lleno de árboles retorcidos que parecían moverse con vida propia. Intenté hablar con uno de los pasajeros, una mujer que llevaba un vestido quemado y sostenía una muñeca rota entre las manos. «¿Qué es este lugar? ¿Qué está pasando?» Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, sin mover los labios. Escuché su voz en mi mente. «Estamos atrapados, igual que tú». El miedo se apoderó de mí, y empecé a recordar las historias que los locales cuentan sobre este tramo de la carretera. Hace años, un autobús lleno de estudiantes y profesores tuvo un accidente fatal en esta zona.
Según la leyenda, el autobús chocó contra un camión cisterna y se incendió, dejando a todos los pasajeros muertos. Desde entonces, algunas personas han reportado ver un autobús fantasmal que aparece en la carretera, buscando nuevas almas para unirse a su viaje eterno. El conductor habló de nuevo, esta vez sin usar el retrovisor, girando su rostro hacia mí. Lo que vi me congeló el alma, no tenía cara, solo una masa negra y viscosa donde deberían estar sus rasgos. Ya llegamos, dijo. El autobús se detuvo en un lugar que no reconocí. Era un puente antiguo, cubierto de niebla, y bajo él fluía un río oscuro y turbio. Los pasajeros comenzaron a levantarse, uno por uno, y a bajar en silencio, desapareciendo en la niebla. Intenté levantarme y seguirlos, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando el conductor se acercó a mí. «Este no es tu momento todavía», dijo con una voz que resonaba como un eco en mi cabeza. Sentí un empujón repentino, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi camioneta, estacionada al costado de la carretera, exactamente en el mismo lugar donde había visto el autobús por primera vez. Pero ahora no había rastro del autobús ni de sus pasajeros. El sol comenzaba a salir y me sentí como si hubiera estado en un sueño, aunque sabía que no lo era. Desde entonces, evito esa carretera, especialmente de noche. Cada vez que escucho una historia sobre el autobús fantasma de la 281, sé que no es solo una leyenda. A veces, en mis noches más silenciosas, todavía puedo oír el chirrido de su puerta abriéndose y el eco de esa voz diciéndome: «Hay espacio para uno más». Mi nombre es Rogelio. Tengo 58 años y trabajo como chofer de autobuses de carga pesada. En todos estos años recorriendo las carreteras de México, he escuchado historias sobre apariciones, pero nunca pensé que sería protagonista de una. Esta experiencia ocurrió hace 2 años, en la carretera entre San Juan del Río y Tequisquiapan, en Querétaro. Era cerca de la medianoche, y la carretera estaba especialmente solitaria. Había entregado mi último encargo del día y me dirigía de regreso a casa. En esta región, la neblina aparece de repente, y esa noche no fue la excepción. Las luces de mi camión apenas iluminaban unos pocos metros adelante. En un tramo particularmente desolado, vi a una mujer a un lado del camino. Era imposible no notarla, llevaba un vestido rojo que brillaba como si absorbiera la luz de mis faros. Tenía el cabello largo y suelto, negro como la noche, y una figura que parecía sacada de una película. Reduje la velocidad, curioso y cauteloso. Cuando estuve lo suficientemente cerca, ella levantó la mano y me hizo señas para que me detuviera. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, así que me detuve a un lado del camino. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿Está bien? ¿Necesita que la lleve a algún lugar? Ella sonrió, y no pude evitar sentir un calor extraño recorrer mi cuerpo. Había algo en su sonrisa, en sus ojos oscuros y profundos, que me hipnotizó. «Gracias, eres muy amable», dijo con una voz suave, casi un susurro. Abrí la puerta del copiloto, y ella subió al camión. El aire dentro se llenó de un aroma dulce, como una mezcla de flores y tierra mojada. No parecía nerviosa ni asustada, al contrario, se veía completamente cómoda. ¿A dónde va?, le pregunté mientras retomaba el camino. Ella se limitó a mirarme y a sonreír de nuevo. «Donde tú quieras llevarme, Rogelio». Me sorprendí al escuchar mi nombre, no se lo había dicho. Pero en lugar de preocuparme, sentí una extraña tranquilidad. Su voz era como un canto que me envolvía. Mientras avanzábamos, comenzamos a hablar. Era encantadora, con una risa que me hacía olvidar la soledad de la carretera. Me confesó que vivía cerca, en una antigua hacienda, y que había salido a caminar porque no podía dormir. Me invitó a detenerme para descansar un rato. Por alguna razón, no podía negarme. Poco después,
señaló un camino de terracería que llevaba hacia un pequeño claro entre los árboles. Estacioné el camión y ella bajó, haciéndome señas para que la siguiera. Caminé tras ella, hipnotizado por su figura y la forma en que se movía, como si flotara. Nos detuvimos en el claro, donde el silencio era abrumador. Entonces, se volvió hacia mí, mirándome con esos ojos oscuros que parecían traspasar mi alma. ¿Me encuentras hermosa, Rogelio?, preguntó. Sí, respondí, casi sin pensar. De repente, su sonrisa cambió. Ya no era dulce ni encantadora, era cruel, como si estuviera disfrutando de un juego perverso. Su rostro comenzó a transformarse. Su piel, antes perfecta, se volvió grisácea y sus ojos se hundieron en sus cuencas. Sus dientes, ahora largos y afilados, relucían bajo la luz de la luna. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Su voz, ahora ronca y aterradora, resonó en mi cabeza. Todos dicen lo mismo. Por eso estás aquí, para pagar por tus deseos. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y mi vista comenzó a nublarse. Justo antes de desmayarme, escuché una carcajada que parecía venir de todos lados a la vez. Cuando desperté, estaba solo, tirado a un lado de la carretera. Mi camión estaba estacionado donde lo había dejado, pero la puerta del copiloto estaba abierta y el asiento estaba empapado, como si alguien hubiera derramado agua. Regresé al pueblo con mucho nerviosismo, ahora evito esa carretera de noche. Pero aún sueño con su risa, y hay noches en las que al conducir solo, puedo sentir el aroma dulce que llenó mi camión aquella noche. Mi nombre es Samuel. Soy originario de Eagle Pass, Texas, un pequeño pueblo fronterizo con México. Mi familia tiene un rancho al norte del pueblo, donde sembramos trigo y otros granos. Durante años, he conducido por las solitarias carreteras rurales de la región, muchas veces de noche, sin temor alguno. Pero lo que me ocurrió una madrugada de octubre aún me atormenta y me hace dudar cada vez que me encuentro solo en esas carreteras. Esa noche, había salido tarde del rancho después de reparar una de las máquinas cosechadoras. El aire era fresco y había una luna llena que iluminaba los campos de trigo dorado. Tomé la carretera 57 hacia Eagle Pass, una vía desolada que cruza vastos terrenos rurales. Era cerca de la 1 de la madrugada, y el único sonido era el motor de mi camioneta. Todo iba tranquilo hasta que al llegar a una curva cercana a un campo de trigo abandonado, vi algo que me hizo frenar de golpe. Una figura masculina estaba en medio del camino, inmóvil, sosteniendo un machete que reflejaba la luz de la luna. Me quedé paralizado. Era un hombre delgado, con ropa desgastada y un sombrero de paja que le cubría parcialmente el rostro. Su camisa estaba manchada de lo que parecía sangre seca y sus botas estaban cubiertas de tierra. No se movía, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. «Oye, amigo, ¿estás bien?», grité desde la ventana. No respondió, pero dio un paso hacia mi camioneta, levantando el machete lentamente. Mi instinto me dijo que debía salir de ahí, pero algo en su mirada me mantenía clavado en mi asiento. Había algo extraño en él, algo que no encajaba. Sus ojos parecían vacíos, pero al mismo tiempo llenos de odio. Decidí retroceder para darle espacio, pero cuando miré por el retrovisor, lo vi de pie detrás de mi camioneta, a pesar de que no lo había visto moverse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí un frío helado recorrer mi espalda. ¿Qué demonios? Para mi horror, ahora estaba frente a mi camioneta, justo donde lo había visto por primera vez. Era imposible. Respiré profundo y me armé de valor. Bajé un poco la ventanilla y grité: ¿qué quieres? Su respuesta fue un grito inhumano, que hizo eco en los campos de trigo. Levantó el machete por encima de su cabeza y corrió hacia mi camioneta. En pánico, pisé el acelerador, esquivándolo por centímetros.
Al pasar junto a él, sentí un golpe en el costado del vehículo, como si hubiera usado el machete para golpear la carrocería. Conduje lo más rápido que pude, pero cuando miré por el espejo retrovisor, lo vi corriendo tras de mí, moviéndose de una manera antinatural, como si flotara sobre el asfalto. Mi camioneta empezó a fallar, el motor hacía ruidos extraños, y las luces delanteras parpadearon. Finalmente, llegué a un cruce donde había un pequeño puente. Crucé con la esperanza de dejarlo atrás, pero al mirar hacia adelante, lo vi de nuevo, de pie en el medio del puente. Esta vez, no estaba solo. Detrás de él, se alzaba una figura oscura y gigantesca, como una sombra que tomaba la forma de una cosechadora de trigo. Vi su rostro por primera vez claramente bajo la luz de la luna. Tenía una expresión retorcida, una sonrisa que parecía dividir su cara en dos. Su machete estaba manchado de óxido y algo que parecía sangre fresca. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo estaba atrapado por una fuerza invisible. Fue entonces cuando escuché un susurro en mi oído, aunque no había nadie más conmigo. Este es mi camino. El motor de mi camioneta se apagó, y la figura comenzó a acercarse. La sombra detrás de él creció hasta rodearme por completo, y un ruido ensordecedor, como el rugido de una máquina encendiéndose, llenó el aire. En un acto desesperado, cerré los ojos y recé. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, el silencio volvió. Abrí los ojos y me encontré solo en el puente. Mi camioneta arrancó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Al llegar a Eagle Pass, inspeccioné mi vehículo. Había un profundo corte en la carrocería del lado del conductor, como si alguien hubiera arrastrado un machete por el metal. Ahora, evito tomar esa carretera después del anochecer. Y cada vez que paso cerca de ese puente, siento que alguien me observa desde los campos de trigo. Soy Martín, conductor de tráiler desde hace más de 15 años. Estoy acostumbrado a los caminos solitarios y oscuros de las carreteras rurales de México. Siempre creí que las historias de fantasmas eran solo cuentos para asustar a los novatos, pero una noche en la carretera estatal de Oaxaca cambió mi perspectiva para siempre. Era una noche como cualquier otra. Había salido de la ciudad de Oaxaca con un cargamento de maíz y mi destino era Tuxtepec. La carretera serpenteaba entre montañas y barrancos, con apenas unas cuantas luces provenientes de pequeñas casas desperdigadas en los cerros. A eso de las 2:30 de la madrugada, llegué a un tramo particularmente solitario conocido como la Curva del Diablo, un lugar famoso entre los transportistas por los accidentes y sucesos extraños que ahí ocurren. Mientras tomaba la curva con cuidado, vi algo en la distancia, en el costado de la carretera. Era una mujer de pie, vestida con un vestido blanco, casi transparente bajo la luz de la luna. Su cabello negro caía hasta su cintura y parecía estar descalza. Pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad y al acercarme, pude ver su rostro. Tenía un aire inexplicablemente triste y pálido. Sus ojos eran oscuros, como si no tuvieran fondo, su cabello cubría completamente su rostro. Abrí la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Sin mover los labios, su voz resonó en mi cabeza como un eco. ¿Podrías llevarme? No sé por qué, pero algo dentro de mí me obligó a aceptar. Detuve el tráiler y ella subió a la cabina. Mientras avanzábamos, el aire dentro del vehículo se volvió exageradamente frío. Intenté entablar conversación para aliviar la tensión. ¿A dónde vas?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella giró lentamente su cabeza hacia mí y dijo con esa misma voz que no salía de su boca: voy a casa, pero no he estado ahí en mucho tiempo. A medida que avanzábamos, noté algo extraño. La carretera parecía no terminar. El camino, que conocía de memoria, se alargaba de forma antinatural. Las curvas y paisajes se repetían como si estuviera atrapado en un bucle.
Empecé a sentir un peso en la espalda, como si algo me estuviera presionando. De repente, ella habló otra vez. ¿Sabes por qué estoy aquí? Antes de que pudiera responder, continuó. Hace muchos años, me dejaron morir en esta carretera. Mi esposo, en un arranque de celos, me arrojó desde esa curva. Me paralicé. Su voz ahora sonaba cargada de un resentimiento profundo, y su rostro comenzó a cambiar. Su piel se volvió grisácea, y sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora estaban llenos de ira. Frené el tráiler de golpe y me giré hacia ella, pero ya no estaba. Sin embargo, su risa, una mezcla de llanto y burla, llenó la cabina. Salí del vehículo para recuperar el aliento, pero al mirar hacia la curva vi algo que me hizo temblar. Había un pequeño altar con velas derretidas y flores secas, como los que se colocan para recordar a los muertos. Sobre el altar había una fotografía antigua. Era ella. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero cuando volví a subir al tráiler, el motor arrancó como si nada. Conduje sin detenerme hasta llegar a Tuxtepec, y durante todo el trayecto sentí como si alguien me estuviera observando desde el asiento del copiloto. Algunos compañeros me han contado historias similares, y todos coincidimos en lo mismo: quien se cruza con la dama de la carretera nunca vuelve a ser el mismo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides darle like, seguirnos y darle a la campana para que no te pierdas en la oscuridad. Nos vemos en la próxima. O quizás no.